Hola, sigo leyéndote el libro Grupos de Encuentro de Carl Rogers, publicado por primera vez en 1970. Hoy te leo el capítulo 3, cuyo título es una pregunta. ¿Puedo actuar como facilitador de un grupo? Cuando terminé el capítulo que se refería al proceso de los grupos de encuentro, pensé que el siguiente paso lógico era escribir acerca de, entre comillas, la facilitación de los grupos de encuentro. Pero simplemente no conseguía que cristalizara en mí y demoré más de un año en ello. Pensaba de continuo en los muy diversos estilos de coordinadores que he conocido y con quienes he compartido el liderazgo de grupos. Un capítulo de esta índole, a causa de su brevedad, tendría que estar tan homogeneizado que hasta cierto punto todas sus verdades serían también falsedades. Reduje entonces mis aspiraciones y pensé escribir sobre, entre comillas, mi manera de facilitar un grupo, esperando que con ello estimularía a otros para que hicieran lo mismo. Pero luego de una charla mantenida con varios facilitadores, muchos de los cuales pertenecen a nuestro cuerpo de especialistas, charla que enriqueció en todos sus aspectos la presente exposición, ese tema quedó asimismo descartado. Advertí que conservaba aún el tono del trabajo de un experto en la materia que no es mi interés acentuar. Creo que el presente título capta mi verdadero propósito. Deseo escribir con toda franqueza acerca de mis esfuerzos como facilitador en un grupo y expresar en la medida de lo posible mis virtudes, defectos y vacilaciones al intentar desempeñar con eficacia el honesto arte de las relaciones interpersonales. Trasfondo filosófico y actitudes previas. Uno no entra en un grupo como una tabula rasa. Por lo tanto, quisiera enunciar algunas de las actitudes y convicciones que me son inherentes. Cuando existe un razonable clima de facilitación, confío en que el grupo desarrollará su propio potencial y el de sus miembros. Para mí, esta capacidad del grupo constituye un motivo de reverente respeto. Quizá como corolario de esto, he ido promoviendo en forma gradual una gran confianza en el proceso grupal. Es indudable que esta confianza es similar a la que llegué a depositar en el proceso de terapia individual facilitado más que dirigido. A mi juicio, el grupo se parece a un organismo consciente de la dirección en que se encamina, aunque no pueda definirla de manera intelectual. Esto me recuerda a un film cuyo tema correspondía al campo de la medicina, el cual en cierta oportunidad me impresionó profundamente. Se trataba de una película microfotográfica que mostraba los movimientos aleatorios de los glóbulos blancos en el torrente sanguíneo hasta que surgía una enfermedad provocada por una bacteria. Entonces, de un modo que sólo podría describirse como intencional, se dirigían hacia esta, la rodeaban, la devoraban poco a poco y destruían, y volvían luego a desplazarse sin orden ni concierto. Se me ocurre que, en forma análoga, un grupo reconoce los elementos malsanos en su proceso, se centra en ellos, los esclarece o elimina y se transforma en un grupo más sano.
Esta es mi manera de decir que he visto manifestarse, entre comillas, la sabiduría del organismo en todos los niveles, desde la célula hasta el grupo. Ello no significa que cualquier grupo logra, entre comillas, éxito o que el proceso es idéntico en todos los casos. Aquí hay una nota al pie que dice: ¿qué significa, entre comillas, tener éxito? Por el momento me conformaré con una definición muy simple. Si un mes después que el grupo ha dejado de reunirse, algunos participantes consideran que constituyó una experiencia insatisfactoria y carente de significado para ellos, o que les infligió un daño del cual se están recuperando todavía, el grupo no tuvo, por cierto, éxito en su caso. En cambio, si la mayoría de los miembros piensan que fue una experiencia gratificadora que de alguna manera contribuyó a su desarrollo, estimo que cabe sostener que ha alcanzado, entre comillas, éxito. Sigue. Un grupo puede empezar desplegando mucha actividad inexpresiva y dar apenas pasitos hacia una mayor libertad. Otro quizá comience en un nivel muy espontáneo y sensible, avanzando largo trecho en el camino que conduce hacia el máximo desarrollo de su potencial. Creo que ambos movimientos forman parte del proceso grupal y deposito igual confianza en cada grupo, aunque personalmente disfrute de los dos en forma muy distinta. Otra de las actitudes se relaciona con las finalidades. Por lo general, no pienso en una meta específica para un grupo determinado. Abrigo el sincero deseo de que siga su propio rumbo. A veces, a raíz de alguna ansiedad o parcialidad personal, me propuse que un grupo alcanzara una meta específica. Cuando algo así ocurrió, o bien el grupo desbarató este propósito, o bien pasó conmigo el tiempo suficiente para que yo lamentara de veras haber pensado en una meta específica. Hago hincapié en los aspectos negativos de las metas específicas porque, al par que deseo evitarlas, también espero que en el grupo se produzca algún tipo de movimiento procesal y creo incluso que puedo predecir algunas de las probables direcciones generales que tomará, aunque no una específica. Para mí esto representa una diferencia importante. El grupo se moverá, de eso estoy seguro, pero sería presuntuoso pensar que puedo o debo dirigir ese movimiento hacia una meta específica. Por lo que puedo observar, este enfoque no difiere en el plano filosófico del que durante años adopté en la terapia individual. No obstante, mi comportamiento en un grupo es a menudo muy distinto de lo que era en una relación bipersonal. Atribuyo esto al desarrollo personal que se experimenta en los grupos. De ordinario, no otorgo importancia alguna al problema de qué le parece a otra persona mi estilo de facilitación. En ese sentido, lo habitual es que me sienta bastante competente y cómodo. Por otra parte, sé por experiencia que puedo, al menos durante un tiempo, sentir celos por un co-líder que aparenta ser mejor facilitador que yo. Mi esperanza es llegar a ser en el grupo en forma paulatina un participante y un facilitador a la vez. Es difícil describir esto sin dar la impresión de que desempeño de modo consciente dos papeles disímiles. Si observamos a un miembro de un grupo que actúa en forma sincera, tal como es,
veremos que por momentos expresa emociones, actitudes y pensamientos cuya finalidad principal es facilitar el desarrollo de otro miembro. Otras veces, con idéntica autenticidad, expresará sentimientos o preocupaciones cuya meta obvia es correr el riesgo de un mayor crecimiento. Esta última descripción se aplica también a mi caso, salvo que tiendo a ser más a menudo la segunda clase de persona, o sea, la que se arriesga, en las últimas fases del grupo y no en las primeras. Cada faceta constituye una parte mía real, de ninguna manera un rol. Tal vez sea útil presentar aquí otra breve analogía. Si estoy tratando de explicar algún fenómeno científico a un niño de 5 años, mi terminología y hasta mi actitud serán muy diferentes de las que usaré si explico lo mismo a un joven despierto de 16 años. ¿Quiere decir esto que desempeño dos roles? Por supuesto que no. Significa simplemente que han entrado en juego dos facetas o expresiones de mi personalidad real. De modo similar, en un momento determinado, deseo verdaderamente actuar como facilitador con alguna persona y en otro correr el riesgo de descubrir algún aspecto nuevo de mí mismo. Creo que la forma en que desempeño mi función de facilitador es significativa para el grupo, pero que el proceso grupal es mucho más importante que mis declaraciones o mi conducta y tendrá lugar si yo no lo obstaculizo. Es indudable que me siento responsable ante los participantes, pero no de ellos. En un curso académico que estoy conduciendo a la manera de un grupo de encuentro, mi gran anhelo es tener presente a la persona en su totalidad, que ella aparezca en sus modalidades afectivas y cognitivas. Lo mismo ocurre en cierto grado en cualquier grupo. No me ha resultado fácil conseguirlo, pues en cualquier instancia determinada, casi todos preferimos una modalidad a la otra. Sin embargo, esto constituye una manera de ser que para mí encierra mucho valor. Trato de progresar yo mismo, y que también lo hagan los grupos donde actúo como facilitador, con miras a permitir que la persona íntegra esté presente en forma cabal, con sus ideas y sentimientos, los sentimientos imbuidos de ideas, las ideas imbuidas de sentimientos. En un seminario realizado hace poco tiempo, y por razones que escapan en parte a mi comprensión, todos los que interveníamos lo logramos en un grado sumamente gratificante. Función de creación del clima. Suelo comenzar un grupo de un modo muy poco estructurado, quizá haciendo únicamente un simple comentario, tal como: sospecho que al finalizar estas sesiones grupales nos conoceremos unos a otros mucho mejor que ahora, o bien: estamos listos para empezar, podemos hacer de esta experiencia grupal exactamente lo que deseemos, o bien: me siento un poco inquieto, pero me tranquilizo de alguna manera cuando los miro y comprendo que todos nos hemos embarcado en lo mismo. ¿Por dónde empezamos? En una charla grabada con un grupo de facilitadores, formulé este punto de vista de la siguiente manera. Abre comillas. En parte porque confío realmente en el grupo, por lo general puedo actuar en él en forma muy libre y tranquila, aún desde el principio. ¿Acaso exagere un poco al decir esto? Pues siempre me asalta alguna ansiedad cuando el grupo comienza a funcionar, pero pienso enseguida
No tengo idea de lo que va a suceder, no obstante se me ocurre que todo irá bien. Y creo que tiendo a comunicar de un modo no verbal. Ninguno de nosotros sabe lo que ocurrirá, pero no parece tratarse de algo que constituya un motivo de preocupación. Creo que tanto mi tranquilidad como el deseo de no orientar pueden ejercer una influencia liberadora en los demás. Cierra comillas. Escucho con la mayor atención, esmero y sensibilidad de que soy capaz a cada individuo que se expresa. Escucho sin preocuparme de si lo que dice es superficial o importante. A mi juicio, el individuo que habla merece que se lo escuche y comprenda. Es él quien lo merece por haber expresado algo. Mis colegas dicen que en este sentido yo, entre comillas, convalido a la persona. Se me cayó el lápiz, voy haciendo algunas marcas en el libro. Bueno, repito, mis colegas dicen que en este sentido yo convalido a la persona. No cabe duda de que soy selectivo al escuchar y por lo tanto, entre comillas, directivo si se desea acusarme de ello. Me centro en el miembro del grupo que está hablando e indudablemente los detalles de la disputa que tuvo con su mujer o las dificultades que encuentra en el trabajo o su desacuerdo con lo que acaba de decirse me interesan mucho menos que el significado que tales experiencias encierran para él en este momento y los sentimientos que le despiertan. Trato de responder a estos significados y sentimientos. Mi gran deseo es crear un clima que dé al individuo seguridad psicológica. Quiero decir que desde el primer instante sienta que si se atreve a expresar algo muy personal o absurdo u hostil o cínico, al menos habrá en el grupo una persona que lo respete lo suficiente como para escuchar con atención lo que dice, considerando que se trata de una expresión auténtica de sí mismo. Hay una forma levemente distinta por medio de la cual quiero también crearle al miembro un clima seguro. Soy muy consciente de que en el curso de la experiencia es imposible evitar el dolor del nuevo insight o del crecimiento o el tormento que produce una realimentación honesta de parte de los demás. Sin embargo, mi intención es que el individuo sienta que le pase a él lo que le pase, y cualquiera que sea la índole de lo que ocurra dentro de él, psicológicamente estaré a su lado en los momentos de dolor o alegría, o cuando estos dos sentimientos se combinan, lo cual constituye un frecuente indicio de crecimiento. Creo que de ordinario puedo intuir cuando un participante sufre o está atemorizado, y entonces le hago llegar alguna señal, verbal o no, de que percibo su estado de ánimo y lo acompaño en su dolor o en su miedo. Aceptación del grupo. Tengo muchísima paciencia con el grupo y con cada individuo que lo integra. Si algo aprendí una y otra vez en los últimos años, es que a la postre el hecho de aceptar al grupo tal como es resulta muy fructífero.
Si un grupo si un grupo desea intelectualizar o discutir problemas muy superficiales, o es muy cerrado desde el punto de vista emocional, o teme mucho la comunicación personal, estas tendencias rara vez me molestan tanto como a otros coordinadores. Advierto que ciertos ejercicios y determinadas tareas establecidas por el facilitador pueden en la práctica obligar al grupo a una mayor comunicación aquí y ahora o alcanzar un mayor nivel afectivo. Hay coordinadores que realizan esto con mucha habilidad y logran un buen efecto en el momento adecuado. No obstante, soy un científico clínico lo bastante consciente como para efectuar muchas evaluaciones ulteriores. Por ello, sé que a menudo el resultado de esos procedimientos dista de ser, a la larga, tan satisfactorio como el efecto inmediato. En el mejor de los casos, puede hacer que el individuo se convierta en un discípulo puntilloso, cosa que no me agrada. Abre comillas. Qué maravilloso es el coordinador. Logró que me convirtiera en una persona franca cuando no tenía ninguna intención de serlo. Cierra comillas. Puede originar asimismo un rechazo total de la experiencia. Entre comillas. ¿Por qué hice las tonterías que me pidió que hiciera? Y en el peor de los casos, puede que la persona sienta violado su sí mismo en alguna forma y se cuide a partir de entonces de exponerse jamás a la acción de un grupo. Sé por experiencia que si intento presionar a un grupo para que alcance un nivel que no tiene, ello no dará buenos resultados a la postre. Por consiguiente, he comprobado que lo mejor es vivir el grupo exactamente en el estado en que se encuentra. De esta manera, he trabajado con un grupo de científicos de primera línea, dedicados a la física, casi todos ellos, muy inhibidos y que rara vez expresaban en forma franca sus sentimientos. El encuentro personal no se producía sencillamente en un nivel más profundo. Sin embargo, logramos muchos resultados positivos en nuestras reuniones y el grupo llegó a ser mucho más libre, expresivo e innovador. Obtuve resultados análogos en mi trabajo con altas autoridades educacionales, las cuales constituyen quizá el grupo más rígido y con mayores defensas de nuestra cultura. Con esto no quiero decir que la tarea me sea siempre fácil. En un grupo de educadores se habían entablado muchas conversaciones de carácter superficial e intelectual, pero poco a poco se fue pasando a un plano más profundo. Cierta tarde, durante una de las sesiones, la charla se volvió cada vez más trivial. Una persona preguntó: ¿estamos haciendo lo que queremos? Y la respuesta fue unánime: no. Sin embargo, al poco rato la charla volvió a versar sobre asuntos que no me interesaban para nada. Esto me puso en un aprieto. Con el fin de mitigar la ansiedad bastante intensa que el grupo había manifestado al principio, en la sesión inicial yo había señalado que los miembros podían hacer lo que quisieran y en la práctica parecían estar diciendo de viva voz, abre comillas, queremos pasar hablando de trivialidades el fin de semana ganado a costa de duros esfuerzos, cierra comillas. Frente a la libertad que les había concedido, parecía contradictorio expresar mis sentimientos de aburrimiento y disgusto. Hay una nota al pie que dice: si en la primera reunión yo hubiese dicho, podemos hacer de esto lo que deseamos,
lo cual hubiera sido preferible y quizá más honesto, me habría sentido libre de manifestar no me gusta el giro que van tomando las cosas. Pero tenía la absoluta certeza de que en mi intento de tranquilizar a los presentes les había indicado pueden hacer de esto lo que deseen. Siempre pagamos por nuestros errores. Sigue. Después de una breve lucha interior, decidí que ellos tenían todo el derecho de hablar de trivialidades y yo todo el derecho de no aguantarlo. De modo que salí en silencio de la habitación y me fui a dormir. Después de mi partida, y también a la mañana siguiente, se produjeron reacciones tan diversas como lo eran los participantes. Uno se sintió reprobado y castigado. Otro juzgó que era una treta mía. Un tercero se avergonzó del tiempo que habían perdido y otros experimentaron el mismo disgusto que yo ante sus banales coloquios. Les dije que, de acuerdo con lo que podía advertir, había tratado simplemente de que mi conducta se ajustara a mis contradictorios sentimientos, pero que ellos gozaban del derecho de tener sus propias percepciones. De todos modos, no cabe duda de que a partir de ese momento las interacciones fueron mucho más significativas. Aceptación del individuo. Estoy dispuesto a aceptar que el participante se comprometa con el grupo o no. Si una persona desea mantenerse psicológicamente al margen de él, cuenta con mi permiso tácito para hacerlo. El grupo mismo puede estar dispuesto o no a que ella continúe en esa posición, pero yo lo acepto. Un escéptico rector universitario me confió que lo más importante que había aprendido en el grupo era que podía abstenerse de participar y sentirse cómodo al respecto, comprendiendo que no se le forzaría a hacerlo. A mi juicio, esta era una valiosa enseñanza para él y le posibilitaría una participación más real en la próxima oportunidad. Los últimos informes acerca de su conducta a un año de la experiencia sugieren que se benefició con esta aparente falta de participación y que se operó un cambio en él. Acepto el silencio o el mutismo de un individuo siempre y cuando tenga la seguridad de que no encierra un dolor o una resistencia inexpresada. Tiendo a aceptar las declaraciones de los individuos tal cual las formulan. Como facilitador, al igual que en mi función de terapeuta, prefiero sin lugar a dudas ser crédulo. Creeré lo que tú me cuentas que sientes dentro tuyo. Si no es cierto, eres libre por completo de corregir tu mensaje más adelante. Y es probable que lo hagas. No quiero perder el tiempo en sospechas o preguntándome qué quiere decir él realmente. Respondo más a los sentimientos actuales que a las declaraciones referentes a experiencias pasadas, pero quiero que ambas cosas estén presentes en la comunicación. No me agrada la regla charlaremos del aquí y ahora. Trato de aclarar cualquier cosa que sucederá a raíz de las elecciones que efectúe el grupo. Bueno, está redactado raro, creo esto. Trato de aclarar que cualquier cosa que suceda... no está raro. Está bien. Trato de aclarar que cualquier cosa que sucederá a raíz de las elecciones que efectúe el grupo, a despecho de que ellas sean claras y conscientes o representen un tanteo inseguro o sean inconscientes.
A medida que me convierto cada vez más en un miembro del grupo, aporto con gusto mi dosis de influencia, pero no controlo lo que ocurre. Por lo común, me siento cómodo si en un plazo de 8 horas podemos realizar lo que es posible realizar en 8 horas y en 40 horas lo que es posible hacer en ese lapso, así como en una demostración de 1 hora donde solo se lleve a cabo lo que es posible en 1 hora. Comprensión empática. Dentro del grupo, mi conducta más importante y frecuente consiste en intentar comprender el significado exacto de lo que comunica cada persona. Entiendo que forma parte de esta comprensión mi esfuerzo por ahondar en las complicaciones y hacer que la comunicación retome el cauce del significado que tiene para la persona. Por ejemplo, después de escuchar la exposición muy complicada y algo incoherente de un individuo, respondo. Y de esa manera, poco a poco has llegado a abstenerte de expresar cosas que previamente habrías comunicado a tu esposa, ¿no es cierto? Su respuesta es afirmativa. Creo que esta es una acción facilitadora, puesto que clarifica el mensaje a los ojos de la persona que habla y ayuda a que los miembros del grupo comprendan, evitándoles la pérdida de tiempo que implica formular preguntas acerca de los complicados detalles que aquella ha presentado o de responder a estos. Cuando la conversación se vuelve demasiado general o tiende a intelectualizarse, escojo del contexto total los significados que se refieren a la persona misma y respondo a estos. Así puede ocurrir que diga, aunque tú hablas de todo esto en términos generales, como lo hace cualquier persona en determinadas situaciones, sospecho que te estás refiriendo de manera muy especial a tu caso particular. ¿Me equivoco? O bien, dices que todos sentimos u obramos en esa forma. ¿Quieres decir que eres tú quien obra y siente de esa manera? Al comienzo de un grupo, un sujeto llamado Al expresó cosas bastante significativas. Otro miembro, John, lo acribilló a preguntas acerca de lo que había dicho, pero a mi juicio había algo más en su interrogatorio. Por último le dije a John, está bien, tú sigues tratando de captar lo que él dijo y lo que quiso significar, pero pienso que lo que intentas hacer es decirle algo a él, y no estoy seguro de qué se trata. John meditó un instante y después comenzó a hablar por él mismo. Hasta ese momento había tratado en apariencia de lograr que Al articulase en lugar suyo sus propios sentimientos para no tener que expresarlos como si surgiesen de sí mismo. Parece que esta es una pauta muy corriente. Si en cierto momento se expresan sentimientos dispares, me interesa vivamente comprender los dos aspectos encontrados. En un grupo donde el tema en discusión era el matrimonio, dos personas sustentaban opiniones muy distintas. Intervine así. Entre ustedes hay una diferencia real, porque tú, Jerry, dices, me gusta que en una relación de pareja no haya roces, que sea agradable y tranquila. Mientras que Winnie dice, al diablo con eso, me gusta la comunicación. Esto ayuda a agudizar las diferencias y esclarecer su significación. Actuación concorde con los sentimientos. He aprendido a expresar en forma cada vez más libre mis propios sentimientos, tal como existen en un momento determinado,
ya sea en relación con el grupo total o con un individuo particular o conmigo mismo. Casi siempre siento una preocupación genuina y actual por cada miembro y el grupo en su conjunto. Es difícil explicar la razón de ello. Sucede así, simplemente. Valoro a cada persona, pero esta valoración no garantiza una relación permanente. Se trata de una preocupación y un sentimiento que existen ahora. Pienso que lo siento con más claridad por el hecho de no planteármelo como algo permanente. Creo que poseo una gran sensibilidad para captar en qué momento un individuo está dispuesto a hablar o se halla a punto de ser presa del dolor, el llanto o la ira. De este modo podría decir, concedamos una oportunidad a Carlín, o tal vez pareces realmente perturbado por algo, ¿quieres confiarnos de qué se trata? Es probable que mi comprensión empática se produzca particularmente cuando me encuentro frente a un padecimiento. Este deseo de comprender y acompañar en el plano psicológico a la persona que sufre proviene quizá en parte de mi experiencia terapéutica. Trato de expresar cualquier sentimiento persistente que experimento hacia un individuo o hacia el grupo en cualquier relación significativa o continua. Es obvio que tales expresiones no se producirán al comienzo del grupo, puesto que los sentimientos no han llegado aún a ser persistentes. Por ejemplo, puede ocurrir que a los 10 minutos de haberse reunido el grupo, comience a resultarme antipático el comportamiento de un miembro en particular, pero es difícil que exprese ese desagrado en el mismo momento. No obstante, si el sentimiento persistiera, lo manifestaría. Cuando discutí este punto con un facilitador, me dijo: he tratado de seguir un 11º mandamiento: expresarás siempre los sentimientos que experimentes. Otra de las personas que intervenía en el debate replicó: ¿sabes cómo reacciono en estos casos? Considerando que siempre debemos elegir. Algunas veces elijo expresar mis sentimientos, otras elijo no hacerlo. Concuerdo mucho más con este segundo criterio. Si uno puede ser consciente de la complejidad de sus sentimientos en un momento determinado, si se escucha a sí mismo en forma adecuada, entonces es posible elegir entre expresar actitudes intensas y perdurables o no manifestarlas en ese instante si ello parece muy poco conveniente. Confío en los sentimientos, palabras, impulsos y fantasías que surgen en mí. De esa manera utilizo algo más que mi yo consciente. Apelo a ciertas facultades de todo mi organismo. Por ejemplo, digo: he imaginado de pronto que tú eras una princesa y que te encantaría que todos fuésemos tus súbditos. O bien, intuyo que te sientes juez y acusado a la vez y que te dices con voz severa: eres culpable de todos los cargos. Puede ocurrir que la intuición sea un poquito más compleja. Mientras habla un responsable ejecutivo de una empresa comercial, quizá vea de repente en mi imaginación al niñito que encierra en su interior, el niño que fue tímido, inepto, temeroso, criatura a la que trata de negar y de la cual se avergüenza. Y deseo que ame y valore a este niño. Por lo tanto, puedo expresar esa fantasía no como algo verdadero, sino como un producto de mi imaginación. Esto da origen con frecuencia a una reacción de sorprendente intensidad
y a profundos insights. Quiero expresar los sentimientos positivos y cariñosos con igual fuerza que los negativos, los de frustración o ira. Quizá esto implique cierto riesgo. En una ocasión, creo que perjudiqué el proceso grupal por manifestar de manera demasiado expresiva al comienzo de las sesiones sentimientos de afecto hacia algunos miembros del grupo. Puesto que se me consideraba aún el facilitador, esto hizo que los demás encontraran mayor dificultad en sacar a la luz algunos de sus sentimientos negativos y de enojo que solo se manifestaron en la última sesión, con lo cual el grupo terminó de un modo totalmente desafortunado. Me cuesta advertir con facilidad o rapidez los sentimientos de cólera que abrigo. Deploro esta falta y estoy aprendiendo lentamente a remediarla. Considero positivo expresar los sentimientos en el momento en que surgen, olvidándose de sí mismo. Cierta vez se grabaron las sesiones de un grupo de encuentro en el cual hubo mucho movimiento. No escuché la grabación hasta 2 años después y quedé atónito ante algunos de los sentimientos que había expresado, en especial hacia los demás. Si un miembro del grupo me hubiese dicho 2 años más tarde, «Tú expresaste este sentimiento hacia mí», estoy seguro de que lo habría negado en forma categórica. Sin embargo, tenía delante de mí la prueba de que sin medir mis palabras o pensar en las posibles consecuencias, había manifestado como un integrante más del grupo lo que sentía en ese momento sin reparar demasiado en ello. Esto me satisfizo. En apariencia, funciono mejor en un grupo cuando los sentimientos que me, entre comillas, pertenecen, tanto positivos como negativos, entran en interacción inmediata con los de algún participante. A mi juicio, esto quiere decir que nos estamos comunicando en un nivel más profundo de significado personal. Es la mayor aproximación que logro a la relación yo-tú. Cuando se me formula una pregunta, trato de consultar con mis propios sentimientos. Si intuyo que es real y no contiene ningún otro mensaje, intento contestarla. Sin embargo, no siento ninguna obligación social de responder por la exclusiva razón de que haya sido enunciada como pregunta. En ella puede haber mensajes mucho más importantes que la pregunta misma. Un colega me ha dicho que yo actúo en el grupo como si, entre comillas, pelara mi propia cebolla, que expreso capas cada vez más profundas de sentimientos a medida que voy tomando conciencia de ellas. Ojalá sea cierto. Enfrentamiento y realimentación. Tiendo a enfrentarme con los individuos respecto de determinadas facetas de su conducta. No me gusta la forma en que alargas tus explicaciones. Me parece que repites el mismo mensaje 3 o 4 veces. Quisiera que te callaras cuando has completado tu mensaje. Pienso que eres como la masilla. Se diría que si alguien te toca, hace un hoyo, pero después todo vuelve a su lugar como si nada te hubiese hecho mella. Y me gusta enfrentar a los demás únicamente con relación a aquellos sentimientos que estoy dispuesto a reconocer como propios. A veces estos pueden ser muy intensos. Jamás en mi vida he sido tan basureado en un grupo como lo fui en este. O a uno de sus miembros, esta mañana me desperté pensando que nunca más querré volver a verte. En mi opinión, atacar las defensas de una persona implica abrir juicios sobre ella.
Si uno dice, tú ocultas mucha hostilidad o te muestras muy intelectual, quizá porque les temes a tus propios sentimientos, creo que esos juicios y diagnósticos tienen un efecto contrario al de la facilitación. Empero, si lo que percibo como frialdad de la persona me frustra o me irrita su afán de intelectualizar o me enfurece su brutalidad hacia otro individuo, entonces quisiera enfrentarla con la frustración o la irritación o la cólera que existen en mí. Considero que esto es muy importante. Muchas veces, cuando enfrento de esta manera a alguien, utilizo material muy concreto ofrecido antes por él. Vuelves a hacer ahora lo que antes llamaste el pobre chico del campo. Me parece que reincides en lo que antes habías descrito como el niño que desea que lo aprueben a cualquier precio. Si una persona se muestra afligida por mi enfrentamiento o el de los demás, estoy muy dispuesto a ayudarla para que, entre comillas, salga del aprieto, si así lo desea. Creo que ya no tienes más ganas de que sigamos con esto. ¿Quieres que te dejemos tranquilo por el momento? Lo único que puede servirnos de guía es la respuesta del sujeto. Y a veces nos enteramos por ella de que quiere seguir con la realimentación y el enfrentamiento, por penoso que le resulte. Expresión de los propios problemas. Si en determinado momento me inquieta algo que se relacione con mi vida privada, no rehúso expresarlo en el grupo, pero tengo sobre el particular algo así como una cierta conciencia profesional, pues siento que si se me paga para que cumpla la misión de facilitador, debo solucionar mis problemas graves consultando a mis colaboradores o a algún terapeuta y no ocupar con ellos el tiempo del grupo. Quizás sea demasiado cauto en relación con esto. En un caso, con un grupo de profesores que se reunía una vez por semana y funcionaba en forma lenta, creo que mi conducta realmente los defraudó. En algún momento me sentí muy preocupado por un problema personal, pero consideré que ello no le incumbía al grupo y me abstuve de hablar del asunto. Al ver las cosas de manera retrospectiva, pienso que nada habría facilitado más el proceso grupal que manifestar mi estado de zozobra. Los habría ayudado así a ser más expresivos. Si no me siento libre para expresar mis problemas personales, esto acarrea dos lamentables consecuencias. En primer lugar, no escucho a los demás en la forma más adecuada. En segundo lugar, diversas experiencias me han enseñado que los miembros del grupo tienden a percibir mi intranquilidad y piensan que en cierto modo son ellos quienes la han provocado. Evitación del planeamiento previo y de los, entre comillas, ejercicios. Trato de evitar todo procedimiento planeado de antemano. Lo artificial me produce verdadero rechazo. Si se ensaya cualquier procedimiento de esa índole, los miembros del grupo deben conocerlo tanto como el facilitador, y ellos mismos tienen que decidir si desean o no usar este enfoque. En raras oportunidades, cuando me he visto frustrado o el grupo parecía haberse detenido en cierto nivel, he probado emplear lo que llamo, entre comillas, artificios, pero muy pocas veces ello dio resultado. Es probable que esto se deba a que yo mismo no tengo fe en su utilidad. Es posible bosquejar un procedimiento a los miembros del grupo,
pero lo que llegue a ocurrir será problema de ellos. En un grupo que se mostraba muy apático, sugerí que intentáramos salir del aburrimiento haciendo lo mismo que en otros grupos, formando un círculo interno y otro externo, de manera tal que cada persona del círculo externo se dispusiera a manifestar los verdaderos sentimientos del individuo que tenía delante. El grupo no prestó atención alguna a mi sugerencia y prosiguió como si yo no hubiera dicho una palabra. No obstante, al cabo de una hora, un hombre captó el aspecto central de este artificio y recurrió a él diciendo: «Quiero hablar en lugar de John y expresar lo que yo creo que realmente está sintiendo». Durante los 2 días posteriores, otros miembros utilizaron este recurso por lo menos una docena de veces, aunque de manera personal y espontánea, y no como un expediente burdo o rígido. Para mí, nada es, entre comillas, truco si se produce con auténtica espontaneidad. Por consiguiente, el juego de roles, el contacto corporal, el psicodrama, ejercicios como el que he descrito y otros diversos procedimientos pueden ser utilizados si permiten expresar lo que se siente realmente en un momento determinado. Como corolario de lo anterior, podría decir que la espontaneidad es el elemento más precioso y huidizo que conozco. A veces hago algo de modo muy espontáneo y resulta de suma eficacia. En otro siento una gran tentación de repetir esa misma conducta, entre comillas, en forma espontánea, e inexplicablemente fracasa. Es obvio que no ha sido realmente espontánea. Evitación de interpretaciones o comentarios acerca del proceso. Formulo escasos comentarios respecto del proceso grupal, ya que estos tienden a hacer que el grupo se sienta molesto, aminoran su movimiento y dan a los miembros la sensación de que son objeto de escrutinio. Además, tales comentarios implican que no los veo como personas, sino como una especie de conglomerado, y no es en esa forma que quiero estar con ellos. Si se efectúan comentarios de esa naturaleza, es mejor que provengan espontáneamente de algún integrante. Abrigo la misma opinión en cuanto a los comentarios sobre el proceso de cada individuo. Para mí, por ejemplo, la experiencia de sentirse competitivo y de experimentar en forma consciente ese sentimiento es más importante que el rótulo que ponga el facilitador a dicho comportamiento. Sin embargo, no me niego a que un participante haga algo parecido cuando le asiste una razón para ello. Por ejemplo, cierta vez un profesor se quejaba de los estudiantes que siempre quieren que se les contesten sus preguntas y las formulaban continuamente. Según él, no tenían suficiente confianza en sí mismos. Me preguntaba con insistencia una y otra vez qué hacer respecto de ellos. Por último, un miembro del grupo opinó: se diría que tú nos brindas un buen ejemplo de lo que es precisamente motivo de tus quejas. Leo de nuevo. Se diría que tú nos brindas un buen ejemplo de lo que es precisamente motivo de tus quejas. Esto resultó muy útil. No tiendo a indagar qué puede esconderse detrás de la conducta de una persona y tampoco hago alusiones al respecto. Entiendo que una interpretación de la causa del comportamiento individual jamás puede ser otra cosa que una conjetura de alto nivel.
solo puede pesar cuando está sustentada por la experiencia de alguien que goza de autoridad. Pero no quiero verme envuelto en esta clase de dictámenes. Yo nunca formularía una declaración de esta índole. Pienso que tú actúas de esa manera jactanciosa porque te sientes inepto como hombre. Potencialidad terapéutica del grupo. Aprendí que los miembros de un grupo son tan terapéuticos como yo mismo, o más aún, cuando surge en él una situación muy grave en la cual un individuo manifiesta una conducta psicótica o actúa en forma extraña. De vez en cuando el profesional cae en la trampa de los rótulos y piensa, por ejemplo, esta es una conducta sin duda paranoide. Tiende así a establecer cierta distancia y tratar a la persona como si fuera más bien un objeto. Sin embargo, los miembros del grupo más ingenuos continúan relacionándose con el individuo perturbado como persona. Y de acuerdo con mi experiencia, esto es mucho más terapéutico. Por consiguiente, en aquellas situaciones en las que un miembro muestra una conducta a todas luces patológica, confío en la sabiduría del grupo más que en la mía propia, y con frecuencia quedo profundamente sorprendido por la capacidad terapéutica de sus integrantes. Esto nos induce a ser humildes y es al mismo tiempo alentador, ya que nos permite comprender el increíble potencial de ayuda que posee la persona común, carente de una formación especial, cuando se siente en libertad de utilizarlo. Movimientos y contactos físicos. En mis movimientos físicos me expreso de la manera más espontánea posible. Por mis antecedentes no me siento muy liberado al respecto, pero si estoy inquieto me levanto, me desperezo y me muevo. Si deseo cambiar de lugar con otra persona, se lo sugiero. Cualquiera puede sentarse o tenderse en el suelo si eso satisface sus necesidades físicas. No obstante, no promuevo particularmente el movimiento físico de participantes. Sé de algunos facilitadores que consiguen hacerlo con gran soltura y eficacia. He aprendido poco a poco a responder con el contacto físico cuando éste me parece auténtico, espontáneo y conveniente. En un caso, una joven se echó a llorar porque había soñado que nadie la quería en el grupo. Entonces la abracé, la besé y consolé. Si veo que una persona sufre y siento el deseo de acercarme a ella y rodearla por los hombros, lo hago sin vacilaciones. Repito que no intento promover de modo consciente esta clase de conducta. Admiro a las personas jóvenes que se muestran más libres y sueltas en este aspecto. El punto de vista de 3 generaciones. Después de escribir lo antedicho, tuve oportunidad de discurrir sobre la comunicación no verbal y el contacto físico con mi hija Natalie Rogers de Fuchs y con una de mis nietas, Anne B. Rogers, estudiante universitaria. Natalie ha cumplido con frecuencia funciones de facilitadora en grupos y Anne acaba de participar en un grupo de encuentro, experiencia que juzga muy valiosa. Ambas estaban decepcionadas por la falta de énfasis con que yo había tratado estos temas, y se me ocurrió que el intento de reproducir sus observaciones daría la perspectiva de 3 generaciones dentro de una familia
acerca del problema del contacto físico y otros medios de comunicación no verbales. Lo que sigue no es una transcripción literal, sino un relato más o menos fiel de la opinión sustentada por ellas en nuestras conversaciones. Para que se advierta con claridad que ellas hablan por sí mismas, las transcribo en primera persona. En primer lugar, habla la señora de Fuchs. Abre comillas. En mi calidad de participante en los grupos, saqué gran provecho de diversas experiencias físicas y no verbales. Fue así que luego me sentí más libre para aplicarlas en los grupos donde actué como facilitadora. Veo que los miembros del grupo aprecian mucho esas nuevas formas de comunicación y ofrecen en ellas gran cantidad de datos para su examen ulterior. Siempre participo yo misma en cualquiera de las experiencias de este tipo que inicio. Personalmente, me cuesta indicarles a las personas qué deben hacer o incluso sugerírselo, pero la tarea se me alivia al conceder a todos la oportunidad de optar en cualquier momento por abstenerse de realizar tales ejercicios. Si participo en un grupo, quiero tener libertad de elección, arriesgarme a hacer algo que se me sugiere o no. No me gusta recibir órdenes, de modo que no las imparto. Creo que nuestra cultura sufre una terrible limitación con respecto a este asunto del contacto. Solo le asigna un significado, el sexual, ya sea heterosexual u homosexual. Al interpretar el contacto físico de este modo, nos privamos de una gran dosis de afecto y apoyo. Empero, el grupo ofrece un ambiente seguro dentro del cual el individuo puede probar de correr estos nuevos riesgos y discernir sus sentimientos acerca del contacto. Una mujer quizá descubra que quiere recibir un abrazo paternal de un hombre al cual le dobla en edad, o bien que experimenta sentimientos homosexuales hacia otra mujer, o que un hombre determinado la atrae sexualmente. Todos estos sentimientos son aceptables. En vez de temer a sus emociones, puede efectuar elecciones racionales basadas en los sentimientos que acaba de descubrir. Considero importante que los ejercicios no verbales llenen las necesidades presentes del grupo o satisfagan su estado de ánimo o el de algunos de sus integrantes. Si los miembros están en la etapa inicial de conocimiento y confianza mutuas, sugiero hacer algo que los ayude a revelarse ante los demás en un nivel relativamente profundo. Por ejemplo, es frecuente que las personas comiencen por presentarse de acuerdo con las pautas que se siguen en un cocktail party. Soy una madre, una esposa, una trabajadora social. Si esto predomina, podría sugerir que cada persona dibuje un autorretrato o imagen de sí misma abstractos. Los dibujos se fijan en la pared y se dan explicaciones. Este es mi aspecto iracundo, el revoltijo rojo aquí. La mayor parte del tiempo se reprime, pero vean ustedes, estalla aquí y allá. Los miembros del grupo pueden formular preguntas acerca del retrato, pero no permito que se hagan interpretaciones. El objeto del ejercicio es revelarse uno mismo. A veces utilizo estas instrucciones para ayudar al grupo a que se conozca con rapidez. Abre comillas. Parece que nos cuesta trascender la forma socialmente aceptada de conocernos unos a otros. Sugiero a quienes deseen ensayar algo nuevo que demos una vuelta en torno, presentándonos con un apretón de manos, usando nuestros nombres de pila y estableciendo un contacto visual. Cierra comillas. Pocos minutos después,
abre comillas, dejen ahora de utilizar palabras, estréchense las manos y mírense a los ojos, cierra comillas. Más tarde, abre comillas, dejen ahora de estrecharse las manos y encuentren otra manera de saludarse, cierra comillas. La gente obtiene mucha información útil respecto de sí misma y de los demás, la cual, si no se emplea en la discusión inmediata, se usa como referencia en sesiones posteriores. He comprobado que la caminata a ciegas, en la cual una persona guía a otra cuyos ojos están vendados, constituye un modo útil de enfrentar las actitudes de uno mismo con respecto a la dependencia. Además, he empleado muchos ejercicios llamados, entre comillas, de confianza. Para mí, lo más importante es que estos no sean meros juegos como los que se realizan en las fiestas, sino que se los emplee en el momento apropiado y se exploren los sentimientos. Codirijo un grupo de conciencia sensorial compuesto por adolescentes alienados. Utilizo muchos procedimientos desarrollados en Esalen. Participo también de las sesiones semanales terapéuticas del grupo en calidad de asesora. En las, entre comillas, horas de terapia, nos ocupamos sobre todo de las experiencias del pasado, relaciones en el seno de la familia, tropiezos, actitudes hacia la escuela y la sociedad. La experiencia de conciencia sensorial parece constituir un complemento de la terapia. Pone de relieve las cosas positivas de la vida, la alegría de oler, tocar, ser consciente aquí y ahora de otro ser humano. Saca a la luz la parte afectiva de estos jóvenes. Cierto día, un muchacho parecía bastante ajeno a todo, muy solitario. Le pregunté si podíamos hacer algo para lograr que participara. Respondió, bueno, esta ha sido una semana de mucho trajín en casa y en todas partes. Lo que quisiera en realidad es que me masajearan el cuerpo. Dicho esto, se tendió boca abajo y los demás lo rodearon y masajearon en forma concienzuda y cariñosa. Demostró sentir el afecto que se le dispensaba. A menudo ocurren cosas espontáneas no verbales si el coordinador del grupo establece la norma de que las acciones de esa índole están permitidas. En un grupo de adultos, un hombre solicitaba realimentación de los otros. Estos manifestaban con palabras y sin ambajes sus impresiones. Me impresionaba cómo un ser solitario, temeroso y pasivo, tanto por su postura, se había sentado en un rincón, como por lo que nos había dicho en sesiones anteriores. Leo de nuevo. Me impresionaba como un ser solitario, temeroso y pasivo, tanto por su postura, se había sentado en un rincón, como por lo que nos había dicho en sesiones anteriores. Cuando me tocó el turno, le pedí que saliera del rincón y se ubicara frente a mí, donde yo pudiera responderle en forma más directa. No pude resistir el impulso de darle un suave empujón. Se inclinó hacia atrás y volví a empujarlo un poquito. Retrocedió más todavía. Comencé a enojarme y le di un fuerte empellón en el hombro. No intercambiamos palabra alguna, pero nos mirábamos de hito en hito. Por último se defendió y luchamos y forcejeamos hasta que advertí que no lo podía derribar. Él se benefició mucho con la experiencia y yo también. Creo que al menos por un tiempo se sintió más hombre. Casi siempre hablamos durante un rato del significado que tienen para nosotros los contactos físicos y no verbales.
se me ocurre que vuelven a producirse varias clases de aprendizaje. Quizá uno de los más importantes sea que el contacto se, entre comillas, desexualiza. Esto no significa que pierda sus connotaciones sexuales, sino que éstas infunden menos temor y el contacto físico adquiere nuevos significados. Además, hace que los individuos se formulen esta pregunta en el plano de la experiencia: ¿deseo de verdad estar cerca de otra persona? Por último, puesto que es mucho más fácil, entre comillas, embaucar a otros e incluso a uno mismo con las palabras, las experiencias no verbales plantean el interrogante: ¿soy sincero? ¿Digo lo que siento cuando hablo o solo soy real en mis acciones? He aquí algunos de los valores que encontré en esta clase de experiencia grupal. Cierra comillas. Con esto termina el relato de Natalie, que corresponde al punto de vista de una facilitadora. Transcribo a continuación el de Anne, mi nieta, vinculado con los movimientos corporales de un grupo de encuentro que se reunió durante un fin de semana y en el cual ella sintió por primera vez suficiente confianza dentro de un grupo de personas como para expresarse con libertad en ese plano. Al igual que en el caso de Natalie, se trata de una reconstrucción parcial de nuestra conversación. Abre comillas. Uno de los miembros del grupo, John, había realizado experiencias de psicodrama y movimiento corporal en grupos previos. Al principio provocó la hostilidad de todos, pues parecía sentirse superior. Pero al final de nuestra sesión vespertina inicial, todos nos desplazamos hacia el centro de la habitación, quizá haya sido él el primero, formamos un apretado montón de cuerpos, nos rodeamos unos a otros con los brazos y nos balanceamos hacia atrás y hacia adelante cerrando los ojos. Fue una sensación extraordinaria. Y al día siguiente todos nos sentimos más libres para establecer contacto físico cuando lo deseáramos. Sería difícil puntualizar en detalle los medios físicos que utilizamos para expresar nuestros sentimientos. A veces nos sentábamos muy juntos sobre el piso, en algunas oportunidades lo hacíamos tomados de la mano. Hubo otras en que los miembros que se detestaban se empujaban entre sí con fuerza. En una oportunidad se produjo una furiosa lucha que nos hizo correr de un lado a otro para proteger a cualquiera de ambos contrincantes o a la habitación si era necesario. Pero había también movimientos muy tiernos, personas que se abrazaban y se demostraban cariño. Además, practicamos una, entre comillas, caminata de confianza. En determinado momento expresamos nuestros sentimientos a la facilitadora amacándola con suave vaivén. Una tarde llegamos a sentirnos tontos y también expresamos eso bailando en círculos, como los monos. Era divertido dejar que las cosas se manifestaran como iban viniendo. Había en nuestro grupo 2 hombres que sentían miedo auténtico al contacto. Uno era casado y en cierto modo pensaba que tocar o demostrar sentimientos tiernos a las mujeres del grupo implicaba un acto de infidelidad hacia su esposa. Fue cambiando poco a poco con respecto a esto. El otro era un muchacho tenso, parecía creer que si no controlaba sus emociones con firmeza, en especial su ira y sus deseos sexuales, perdería por completo el control. En cierta oportunidad estaba escuchando lo que decía este último, muy conmovido, acerca de un problema que se le había creado en su familia y que era semejante a otro que se había suscitado en la mía. De pronto me puse a llorar.
Sencillamente me acerqué a él y lloré sobre su hombro. Más tarde tuve la impresión de que esto le había ayudado a comprender que el contacto físico con una chica no tiene necesariamente un significado sexual. Luego pudimos discutir algunas de las maneras en que asusta a las muchachas con su vehemencia. Guardé unas anotaciones mías algo posteriores a las reuniones del grupo y que a mi juicio transmiten en parte el significado que todo esto tuvo para mí. Constituyen apenas un borrador, pero puedes usarlas si quieres. Cierra comillas. A continuación figuran algunas de las anotaciones de Anne. Me vi obligado a seleccionar, ya que no disponía de espacio suficiente para reproducirlas todas. Abre comillas. Comunicación verbal, muy necesaria, pero las palabras representan también una barrera. Se las puede usar en particular para evitar el contacto. Y si yo misma quiero expresar cosas en otra forma, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo alcanzarte, extenderme hacia ti, con los ojos, las manos, la sonrisa? Todos damos rodeos, tratamos de no chocar con la gente. Gastamos tanta energía en evitarnos. Sin embargo, nada hay más bello y hermoso para un ser humano que ser abrazado, acariciado, amado, sentir el cariño y la sinceridad de otra persona, dar a cambio de ello consuelo, fortaleza. Las palabras engañan a menudo, pero un abrazo, algo diferente del sonido, transmite la verdad. ¿Por qué tememos tanto el contacto? Porque tocar significa sexo. ¿Pero no se dan cuenta acaso? No hay blanco ni negro, sino todo un continuo entre ambos polos. Sí, el hecho de tocar, abrazar, acariciar, encierra el sexo. El apretón de manos más distante y frío es sexual, aun cuando niega la emoción. La forma de encarar el contacto no es desexualizarlo, sino reconocer la existencia de la sensualidad, aceptarla. Si puedo aceptar la experiencia del contacto, este ya no me perturbará. Si acepto las respuestas que provoca en mí, es probable que no descubra miedo ni repulsión. Descubriré, en cambio, el verdadero contenido del abrazo: cariño, fervor, júbilo. Cuando me siento insegura en alguna situación acerca de mis movimientos, cuando estoy en un grupo o incluso acompañada por un individuo, cuando quiero tenderme hacia alguien, ya sea mujer u hombre, y tomarle la mano para hacerle saber que lo comprendo, algo me retiene. Y es porque dudo acerca de cómo será recibido mi gesto. Entonces me pongo tensa y se forma un nudo en mi interior, como si estuviera sentada sobre un volcán conteniendo una erupción. ¡Qué sensación horrible! Mi mente me controla y dice: no seas tonta, ¿por qué brindarte? Serás rechazada. La otra persona se sentirá incómoda y te colocará en situación embarazosa. Todo el mundo se preguntará cuáles son tus intenciones. No te pongas tan de manifiesto. De manera que me quedo sentada con toda esa tensión, ansiedad y temor, anhelando ser libre. Es tan natural y hermoso ser cálido y genuino, sentir la vida de manera espontánea, reconocerla y compartirla. Cierra comillas. Nuestra digresión ha sido bastante larga, pero espero que haya resultado útil para señalar una tendencia de nuestra cultura, no solo de los grupos de encuentro.
Es obvio que mi hija Natalie utiliza con mucha más libertad que yo el movimiento y el contacto en los grupos donde actúa como facilitadora. Veo con absoluta claridad que siendo estudiante universitario no habría podido abrigar los sentimientos de mi nieta Anne o escribir las notas que ella me entregó. De manera que los tiempos están cambiando y también los grupos de encuentro. Ahora que he presentado este triple punto de vista acerca del modo en que un facilitador puede fomentar el uso de los medios físicos y un participante experimentarlos, quisiera volver a otras cuestiones que se vinculan con mi forma de ser en un grupo. Algunas fallas personales de las que soy consciente. Me siento mucho mejor en un grupo donde se expresan sentimientos de cualquier género que sean que en uno apático. No soy demasiado hábil para provocar una relación y experimento verdadera admiración por algunos facilitadores que conozco, dotados de la facultad de promover fácilmente una relación real y significativa que luego sigue su curso. Escojo con frecuencia a una persona así para que me secunde como cofacilitadora. De acuerdo con lo que señalé brevemente más arriba, soy a menudo lento para intuir y expresar mi enojo. En consecuencia, solo puedo advertirlo y expresarlo con posterioridad a los hechos. En un grupo de encuentro reciente estuve en distintos momentos enojadísimo con dos individuos. Con respecto a uno de ellos, solo en plena noche tuve conciencia de la cólera que me inspiraba y debía guardar hasta la mañana siguiente para manifestarla. En el segundo caso pude percibir y expresar esa cólera en la sesión misma, en el instante de producirse. En ambos casos ello permitió una comunicación real, un fortalecimiento de la relación y de modo gradual una genuina simpatía mutua. Pero en este orden de cosas aprendo con lentitud y por lo tanto aprecio de veras el esfuerzo ajeno destinado a aflojar las defensas hasta un punto que permita que los sentimientos actuales inmediatos afloren a la conciencia. Un problema especial. En los últimos años he tenido que encarar el peculiar problema de alguien que ha llegado a ser bastante conocido por sus publicaciones y la difusión de sus doctrinas en la enseñanza. La gente que integra un grupo conmigo está colmada de toda clase de expectativas, desde ver un halo en torno de mi cabeza hasta ver dos cuernos a cada lado de ella. Trato de disociarme con la mayor rapidez posible de estas esperanzas y temores. En mi forma de vestir y mis modales, y también al expresar el deseo de que me conozcan como persona y no meramente como un hombre, el del autor de un libro o una teoría, trato de convertirme en una persona para los miembros del grupo. Siempre es vivificante encontrarme en una reunión, por ejemplo, de alumnas de la escuela secundaria o a veces de hombres de negocios, en la cual no soy un, entre comillas, nombre, y donde es menester que vuelva a, entre comillas, abrirme camino hacia el éxito, simplemente como la persona que soy. Habría besado a la joven que al iniciarse un grupo dijo con actitud desafiante: Tengo la impresión de que esto es algo peligroso. ¿Cuáles son tus calificaciones para hacerlo? Repliqué que tenía cierta experiencia en la labor con grupos y que esperaba que me encontraran capaz, aunque ciertamente podía entender su preocupación y el grupo debía formarse su propio juicio con respecto a mí. Comportamiento
que no considero facilitador. En una nota al pie dice: el contenido de esta sección se ha visto beneficiado por las discusiones que mantuve con muchas personas y en especial con Anne Dreyfus y William Coulson. Si bien al comienzo de este capítulo subrayé que existen muchas maneras eficaces de trabajar con un grupo, hay asimismo algunos coordinadores de grupos que no juzgo recomendables, por cuanto ciertos enfoques suyos no me parecen facilitadores, sino incluso perjudiciales. No puedo concluir honestamente este análisis sin enumerar algunos de esos comportamientos. En este campo, la investigación se encuentra todavía en sus etapas iniciales y no se puede pretender que opiniones como las que a continuación se expresan estén basadas en hechos y se apoyen en hallazgos aportados por la labor científica. Se trata sencillamente de opiniones nacidas de mi experiencia y como tales las formulo. 1. Me infunden serias sospechas las personas que parecen explotar el interés actual por los grupos. Se me ocurre que, debido a la enorme expansión de este interés, cierta cantidad de quienes trabajan en este campo se fijan esta consigna: hacerse conocer rápidamente, no perder el tren. Me siento sumamente molesto cuando algunos individuos que trabajan con gente manifiestan rasgos semejantes. 2. La eficacia del facilitador disminuye cuando presiona al grupo, lo manipula, le fija reglas e intenta conducirlo hacia sus propias metas inexpresadas. Incluso un ligero matiz de esta índole puede reducir o destruir la confianza que el grupo deposita en él, o bien, lo que es aún peor, convertir a los miembros en fervorosos seguidores suyos. Si el facilitador tiene metas específicas, es mejor que las explicite. 3. Hay facilitadores que juzgan el éxito o el fracaso de un grupo por sus aspectos dramáticos, el número de personas que han llorado o las que han tenido ganas de vomitar. En mi opinión, esto lleva a una evaluación espuria. 4. No me parecen recomendables los facilitadores que creen en un solo método como si se tratara del único elemento esencial del proceso grupal. Para unos, el sine qua non es atacar las defensas. Otros adoptan rígidamente el lema de hacer salir el furor básico que anida en cada persona. Me inspira muchísimo respeto la organización Synanon y la efectividad de su labor con los drogadictos, pero me disgusta su apresurado dogma de que el ataque implacable, basado en sentimientos auténticos o falsos, debe ser el criterio para juzgar si un grupo da frutos positivos o no. Quiero que la hostilidad o la ira se expresen cuando estén presentes, y yo mismo debo expresarlas cuando surgen en mí de manera genuina. Pero hay muchos otros sentimientos cuya significación es de igual valor en la vida y en el grupo. 5. No creo recomendable como facilitador un individuo cuyos problemas particulares sean tan grandes y apremiantes que necesiten centrar al grupo en torno de su persona, en lugar de ponerse a disposición de los demás, y que no llegue por ello a adquirir profunda conciencia de estos. Una persona así puede muy bien participar en un grupo, pero sería lamentable que lo hiciera en carácter de facilitador. 6.
No acojo con beneplácito a los facilitadores que interpretan con frecuencia los motivos o causas de la conducta de los miembros del grupo. Si sus interpretaciones no son exactas, a nadie han de servir. Si son muy acertadas, quizá despierten una actitud demasiado defensiva, o lo que es peor aún, despojen a la persona de sus defensas, haciéndola vulnerable e hiriendo acaso sus fibras más íntimas, en especial cuando han finalizado las sesiones. Declaraciones de esta naturaleza, tú tienes sin duda mucha hostilidad latente, o pienso que estás compensando tu carencia esencial de masculinidad, pueden enquistarse durante meses en el individuo, provocándole una gran falta de confianza en su capacidad para comprenderse a sí mismo. 7. No me gusta que un facilitador presente los ejercicios o actividades diciendo ahora todos haremos o cosa parecida. Se trata simplemente de una forma especial de manipulación, pero al individuo le cuesta mucho soportarla. Si se proponen ejercicios, pienso que cualquier miembro debería poder optar por no realizarlos si así lo desea, y el facilitador tiene que establecer esto con claridad. 8. No me agradan los facilitadores que no participan en el grupo con sus emociones personales y permanecen a distancia como expertos capaces de analizar el proceso grupal y las reacciones de los demás gracias a sus mayores conocimientos. Es frecuente observar esto en individuos que se ganan la vida conduciendo grupos. Sin embargo, parece indicar a la vez una actitud de autodefensa y una gran falta de respeto por los participantes. Una persona de esta índole niega sus sentimientos espontáneos y ofrece al grupo un modelo, el del analista frío que jamás se compromete en nada, que constituye la antítesis total de lo que yo postulo. Desde luego, los participantes tratarán de emularlo, lo opuesto de lo que yo deseo. Mi esperanza es que surja la espontaneidad y que ellos no adopten una actitud defensiva ni pongan distancia. Permítaseme aclarar que en cualquier participante del grupo no considero objetable ninguna de las condiciones que he mencionado cuando ellas surgen. El individuo manipulador o que interpreta en exceso o que se encuentra siempre dispuesto a atacar o que se mantiene en un aislamiento emocional será manejado por los propios miembros del grupo. No tendrán reparos en impedir que persistan esos comportamientos. Pero cuando es el facilitador quien manifiesta esas conductas, tiende a establecer una norma para el grupo, antes de que los miembros hayan aprendido que pueden oponérsele y tratar con él del mismo modo como lo hacen entre sí. Conclusiones. He intentado describir la forma en que me gustaría conducirme en calidad de facilitador de un grupo. No siempre consigo llevar a cabo estos propósitos, en cuyo caso la experiencia tiende a resultar menos satisfactoria, tanto para los miembros del grupo como para mí mismo. También he descrito algunas conductas que no considero facilitadoras. Abrigo la sincera esperanza de que esta exposición induzca a otras personas a referirse a sus propios estilos de facilitación grupal. Hasta aquí el capítulo 3. Nos encontramos en el próximo capítulo.